Bueno, hoy estamos junto a la doctora Lenis Daraque de la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia. Le hemos pedido a Lenis, como una de las profesionales que más experiencia tienen sobre el voluntariado, no solo práctica, sino que también ha estudiado las distintas variables del voluntariado, que nos dé una charla sobre su visión, tanto el voluntariado en sus conceptos centrales, como también en las tendencias actuales que ella ve en América Latina y en general. Así que estamos desde el Observatorio de ONG de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que, como ustedes saben, para las ONGs el voluntariado es conceptualmente es columna vertebral de la gran mayoría de las entidades sin fines de lucro. Para nosotros, por eso es un orgullo poder presentar a la doctora Elenis para que nos dé sus conceptos, su opinión en general. Así que muchísimas gracias, Lenis, bienvenida y adelante con tu conferencia, que agradecemos mucho. Pablo, no, muchas gracias. Me alegra mucho que podamos coincidir y conversar de estos temas que me mueven mucho, me gustan mucho, pero además son muy necesarios en nuestras organizaciones. Tengo, envié solicitud para poder hacerla, Sí, compartir la, allá, ok, ahí está, lista, lado. ok. Pablo, ¿estás viendo mi pantalla? Sí, estoy viendo tu pantalla, efectivamente. Ok. Bueno, entonces les quiero compartir como en este rato de conversación mis aproximaciones, como lo planteaba Pablo, respecto a la gestión del voluntariado. Eh, yo quiero compartir, como reincidir en esta idea que plantea Pablo de, antes de estudiar el tema, debo decir que lo he practicado, he sido practicante durante muchos años. Empecé a ser voluntaria a mis 17 años y por estas circunstancias de la vida, como que uno no alcanza a planificar, pero va ocurriendo bonito. Yo muy pronto me hice directora de una organización social y esa organización se soporta sobre la acción voluntaria principalmente. Entonces, aparte de haber sido voluntaria, estuve a cargo de la gestión de voluntariado durante muchos años en esta organización y luego, por asuntos académicos y pues de interés personal con el tema, empecé a estudiarlo en 2021, que tuvimos la primera coincidencia con Pablo en Aistier, en Montreal. Él me explicó, para mí fue como todo un hallazgo bonito poderme encontrar como una preacadémica, una persona que practica los fenómenos que estudia. Mm, y como que lo que les voy a compartir hoy básicamente es reflejo de esa conversación preacadémica sobre lo que implica el voluntariado en mi vida, pues, y en la literatura. Eh, ok, listo. Bueno, entonces, contarles que esta presentación como tal es producto como de tres momentos investigativos grandes, mm, y lo que hacen es reflejo de esta experiencia que hay detrás. Quiero compartirles que he encontrado que hay por lo menos cinco consideraciones relevantes para la gestión del voluntariado. Esto que entendemos como la fuerza que mueve las organizaciones, las personas que de manera voluntaria ponen su tiempo, su trabajo, su talento para que las organizaciones puedan cumplir su propósito misional, y es posible gestionarla considerando por lo menos cinco elementos. El primero de ellos son las etapas que hay para el desarrollo del voluntariado. Y esto es particular porque en esencia, en los contextos sabemos que existe,
pero no somos tan conscientes ni se gestiona como con el nivel de detalle o focalización que requieren. Y es particular porque teniendo las etapas centrales con una gestión fuerte, podemos un poco bajar la tensión que implican las primeras etapas. Me refiero a si yo pudiese tener una mayor gestión de retención de los voluntarios y las voluntarias en la organización, probablemente tengo menos tareas de reclutamiento, pero para llegar a la retención necesito ser consciente de cómo se hace la retención en la organización. Y esto parece muy obvio en las organizaciones, pero curiosamente cuando lo revisé en la literatura, todas las etapas se entienden de manera aislada. Entonces hay estudios que indagan por el reclutamiento, la selección de voluntarios y hay otros estudios que indagan por la retención de los voluntarios, nunca en esa lógica de como consecuente y cohesionada entre sí. Adicionalmente, lo otro que aparece es que no hay una delimitación muy clara entre la responsabilidad de la agencia de cada una de las etapas y esto es particular porque pues las etapas tienen dos actores de entrada. Uno es la organización y el otro son los voluntarios y las voluntarias, pero no todas las etapas pertenecen a los dos actores. Por ejemplo, el reclutamiento es una responsabilidad, una tarea concreta de las organizaciones, porque son las que deberían considerar cuáles son los perfiles que deben entrar a conversar con las necesidades y las proyecciones propias de la organización. Una claridad ahí puede facilitar que lleguen voluntarios y voluntarias que realmente conecten con el propósito misional, porque hay que aclarar que no todas las personas que tienen perfil eh, para la acción voluntaria conversan con todos los perfiles organizacionales. Entonces, el reclutamiento es una primera etapa que tiene responsabilidad de agencia en la organización. ¿Qué ocurre? Las organizaciones que tienen como una gestión mucho más sólida de su acción voluntaria, encuentran que hay voluntarios que en sí mismos gestionan el reclutamiento, pero ya en el marco institucional, en el marco de las reglas de juego de la organización, entonces se vuelven agentes del reclutamiento porque hacen referenciación, invitan a otros y a otras a que vengan a vivir la experiencia, pero siempre es porque ya están como bajo la sombrilla de la organización, que es quien tiene la responsabilidad de agencia. Asimismo, la selección. Esto es particular porque hay muchas organizaciones que tienen unificada el reclutamiento y la selección, entonces no hay como un proceso específico o explícito sobre cómo se seleccionan los voluntarios. Para muchas organizaciones, la selección es automática. Se reclutó, ya quedó. Y acá se genera un bache importante por la conversación de perfiles, que lo vamos a ver en el cuarto elemento, pero la conversación del perfil es clave para la continuidad en el proceso. Entonces, sí vale la pena decir, como, me pueden llegar 10, pero de esos 10 probablemente se quede uno o dos porque las condiciones de la organización son estas, con estas necesidades, proyecciones, apuestas específicas. Y lo otro que es necesario que ocurra es la inducción y el entrenamiento, y es porque así nos lleguen voluntarios que tengan formación profesional o experiencia, ellos necesitan entender la organización. Ellos y ellas necesitan entender cuál es la apuesta sobre la cual deben inscribirse en la organización. Entonces es clave poder contar de qué se trata la organización, de qué se trata la tarea, cuál es el nivel de compromiso, cuál es la cantidad de tiempo en el que deben dar respuesta a las tareas, es en modalidad virtual, es en modalidad presencial y eso pues cómo ocurre en el marco del propósito misional de la organización. Y acá viene una etapa que yo particularmente amo por el contraste y es la etapa de retención permanencia. Acá, a diferencia de las otras etapas, la responsabilidad de agencia es compartida. Porque la retención, la gestión de la retención de los voluntarios y voluntarias es responsabilidad de la organización.
lo que hace para que los voluntarios y las voluntarias se sientan reconocidos, lo que hace para que estas personas se sientan útiles dentro de la organización y quieran continuar. Pero la intención de permanencia hace parte de la manera como las motivaciones de los voluntarios y las voluntarias se sienten satisfechas, es el segundo elemento, ya justo vamos a pasar a ello. Entonces, la gestión de la permanencia es una responsabilidad de agencia específica de los voluntarios y las voluntarias y no puede conversar la retención de la organización sin intención de permanencia, así como no fluye bien la intención de permanencia sin un eco de retención de la organización. Coexisten, conversan de manera permanente, aunque la agencia es diferenciada. Y lo que me he encontrado respecto a la salida es que ocurre de manera muy orgánica, pero principalmente, sobre todo en organizaciones de base comunitaria, la intención de salida se gestiona más desde la agencia de los voluntarios y las voluntarias. Muy pocas veces una organización dice, vamos a desistir de este voluntario porque no va. Mm, No, al contrario, las organizaciones quisieran tener más tiempo a sus voluntarios y he encontrado casos particulares donde las organizaciones tienen una relación tensa con voluntarios, pero lideran procesos, entonces se hace difícil su cierre. Por eso ahí es más que se entiende que la agencia de la salida es mucho más fuerte en voluntarios y voluntarias y menos gestionada en el caso de las organizaciones. Yo particularmente siento que debería ser compartida, pero no es lo que se encuentra como en los contextos de las organizaciones, pero además es una etapa de la que muy poco se habla en la literatura académica. Es decir, hay muy poquitos estudios que nos cuentan cómo se gestiona la salida de los voluntarios de las organizaciones. Hay más estudios interesados en entender la permanencia. Hay muy pocos estudios interesados en presentarnos cómo se seleccionan a los voluntarios. Es mucho más concentrado en retención y permanencia. A propósito de retención y permanencia, entonces el segundo elemento tiene que ver con las motivaciones que tienen los voluntarios y las voluntarias. Y acá hay que anotar que las motivaciones en sí mismas son diferentes y que tenemos como que desmitificar esta idea altruista que mueve a los voluntarios y a las voluntarias. Eso es real, ocurre, es muy bueno, pero no es la única motivación que nos habita. Yo pienso en mi propia experiencia y es como, claro, cuando era muy joven, creía que podía salvar al mundo con mi acción voluntaria, muy altruista, muy genuina, pero ahora entiendo que lo que me ha dado en el tiempo es un bagaje profesional, de experiencia, que baja la carga altruista, me pone en un principio de realidad y motiva otras maneras de desarrollar la acción voluntaria. Ahora me dedico a estudiarla, por ejemplo. Eso, no es como que todos los voluntarios que nos llegan porque quieren cambiar el mundo. No, hay voluntarios que nos llegan porque quieren estar con sus amigos, con sus amigas, porque quieren estar con sus novias, con su pareja. Hay voluntarios y voluntarias que nos llegan porque necesitan tener experiencia profesional, empezar a sumar experiencia en su hoja de vida. Y eso es muy valioso. Hace poco tuve una conversación con una chica. eh, que hizo voluntariado en la fundación. En, la Fundación Huellas es la que he venido acompañando. Ahora acompaño otras organizaciones, pero esa es pues como la de la historia inicial. Cuando ella llega, yo ya no estoy a cargo de los voluntarios, no la conocía, así que fue una coincidencia por otro tema en esa conversación y me dice, sí, yo hice el voluntariado porque necesitaba certificar experiencia. Con el certificado que me dieron pude aplicar a una beca de maestría y me la gané. Entonces estuve 2 años estudiando por fuera del país, la beca y vine y con el mismo certificado comprobé mi experiencia para el trabajo en el que ahora estoy. Eso es una motivación y es una motivación válida, completamente válida. Que es importante, si lo tenemos claro en la gestión de voluntariado de nuestras organizaciones, pues va a ser más fácil poder encontrar, coincidir las expectativas de lo que pasa con la organización y de lo que pasa con los voluntarios y las voluntarias. Entonces, adicional al altruismo o al no altruismo, nos encontramos que las motivaciones psicológicamente se estructuran como intrínsecas o extrínsecas. Es lo que nos impulsa por dentro, el fuego interno que nos mueve
para hacer las cosas, pero también los estímulos externos y el pensamiento social que promueve que tengamos cierto tipo de comportamientos y decisiones. Eso hace que las motivaciones en los voluntarios y las voluntarias, a partir como de esta propuesta que vengo construyendo al entender el voluntariado, es que nos permite clasificarlas como altruistas intrínsecas o altruistas extrínsecas. Ahí encontramos todo lo que tiene que ver con el deseo transformacional del mundo, de ayudar, de poner los valores, pero también las condiciones de responsabilidad social que siente la persona para poder aportar a un mundo mejor. Eso lo encontramos en este nivel altruista intrínseco, extrínseco, y en el no altruista, en lo intrínseco están todos los intereses privados, también la implicación que tiene en la salud mental, la acción voluntaria, entonces autoestima, autoprotección, autoimagen, desarrollo personal, profesional, ahí está. Y de manera externa, en lo no altruista, tenemos todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales que mueven a los voluntarios. Ahora, no se trata solamente de estar en un cuadrante. Uno puede arrancar en un cuadrante e irse moviendo por varios cuadrantes de las motivaciones o empezar a conversar entre cuadrantes. Yo puedo tener mucho deseo de cambiar el mundo, pero es que al mismo tiempo me siento muy bien con las personas con las que desarrollo la acción voluntaria y eso me motiva a estar. Y esto es clave porque en la medida en que los voluntarios y las voluntarias tienen una percepción de satisfacción de sus motivaciones, proporcionalmente crece su intención de permanencia. Y ya lo veíamos en el primer elemento en las etapas, la intención de permanencia es clave para que todo lo que hace la organización realmente funcione y se puedan quedar los voluntarios y las voluntarias más tiempo. En América Latina se estima que el promedio de acción voluntaria de una persona es de 2 años, pero esto en las organizaciones con las que yo he trabajado, me he dado cuenta que cuando hay mayor percepción de satisfacción, ese tiempo incrementa y hay organizaciones que tienen voluntarios hasta por 7 años. Eso significa que se pueden hacer procesos. De ahí que es clave poder promover desde la retención la percepción de satisfacción de esos voluntarios. ¿Cómo promovemos la percepción de satisfacción? Entendiendo cuáles son sus motivaciones y la diversidad con la que habitan el espacio en el que están desarrollando la acción voluntaria. En ese sentido, el tercer elemento, porque no es como que tenemos una lista de chequeo de todos nuestros voluntarios tienen estas motivaciones, sino que cada voluntario responde a unas condiciones particulares y esas condiciones traen sus motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Poderlo entender nos ayudaría si tenemos como una manera de ir identificando las posibles variables que ponemos en conversación con nuestros voluntarios. Para eso, desde la revisión sistemática de literatura que hice, que ya les decía, está muy segmentada, entonces, o estudiamos reclutamiento, o estudiamos retención, o estudiamos motivaciones, que de hecho es de lo que más se estudia en acción voluntaria, es motivación y permanencia. Em, y siempre está focalizado en un tipo de de voluntarios, voluntarias. Entonces, estudio con mujeres voluntarias, estudio con jóvenes voluntarios, pero en nuestras organizaciones no tenemos un solo tipo de voluntariado, ni todas las organizaciones manejan un solo tipo. Puede ser que hayan organizaciones con acción voluntaria muy focalizadas en juventudes, por ejemplo, pero la gestión de esa acción voluntaria no va a ser igual que organizaciones que para el cumplimiento misional tienen población en etapa de júbilo, de retiro laboral. Entonces, entender también esa diversidad nos va a ayudar a potenciar mejor esa percepción de satisfacción. Y para eso mi propuesta es dimensionar la taxonomía de voluntariado, que de entrada clasifica en 4 grupos esas condiciones, 4 grupos que coexisten entre sí, que conversan entre ellos. Entonces está el tiempo, que tiene que ver con qué tanta dedicación en criterio de temporalidad tiene ese voluntario, esa voluntaria, va una vez por semana, va 2 veces por semana, va 1 hora, va 2 horas, va durante todo el año, va de manera esporádica, va solo a un evento. Tenemos voluntarios que llegan a las organizaciones solo en Navidad
Ok, ahí tenemos un voluntariado esporádico, entonces ya sabemos que a ese voluntario no le vamos a encomendar un gran proceso, no, pero sí tenemos voluntarios que van una vez todas las semanas con un grupo específico. Ok, ahí podemos desarrollar un proceso mucho más estructurado. O tenemos voluntarios que por la ubicación geográfica en la que están pueden estar más veces durante la semana. Bueno, eso nos ayuda, tiene que ver con el grupo de tiempo y estos son las horas de dedicación, la periodicidad y el promedio de permanencia. Lleva 3 meses, está conociendo la organización, lleva 4 años, tiene mucho conocimiento y además tiene mucha incidencia en las decisiones en la organización cuando van ganando permanencia en el tiempo. El segundo grupo es la dinámica de la experiencia de voluntariado. No es lo mismo asumir un rol de dirección, de orientación, de toma de decisiones estratégicas en la organización que estar en un nivel operativo para la toma de decisiones, para el desarrollo de la acción voluntaria. Entonces, ahí, ¿cuál es el rol que cumplen dentro de la organización? ¿En qué escenario, modalidad están? No es lo mismo gestionar voluntarios, voluntarias que están de manera presencial, atendiendo a los niños y las niñas, atendiendo a los adultos mayores, en contacto en los procesos con las mujeres, en la interacción con la comunidad, que un voluntario o una voluntaria que está haciendo su gestión de manera virtual, mediado por la tecnología. Y que entrega unos productos específicos. Entonces, no es lo mismo y tenerlo claro nos ayuda porque Basi- básicamente, dependiendo de eso, podemos orientar tareas y también tener expectativas sobre eso que puede ocurrir. Y el impacto, hacia dónde se dimensiona el impacto de esa experiencia voluntaria, porque los perfiles indican que hay voluntarios, sobre todo voluntarias, que están más interesadas en el escenario social. Esto tiene mucho que ver con nuestra estructura histórica patriarcal de las mujeres se dedican a las tareas de cuidado. Entonces, la dimensión de impacto social en la literatura se encuentra que es más fuerte en mujeres, no es exclusiva, pero pues contarles que eso está, es real. Y por ejemplo, los hombres tienen más tendencia al impacto ambiental, al desarrollo tecnológico. Entonces, si tienes una organización que trabaja con niños y niñas, probablemente vas a tener más voluntarias que voluntarios. Si tienes una organización que construye viviendas de emergencia, probablemente vas a tener más voluntarios. Y nos ayuda a entenderlo, incluso como por perspectiva de inclusión o acción afirmativa, también en esta distribución de los roles de género que están construidos socialmente de manera hegemónica, nos ayuda a establecer otra reflexión. El tercer grupo son las condiciones sociodemográficas. Y acá es clave porque no es lo mismo tener un voluntario local que vive en el territorio, que conoce el territorio, que dimensiona las reglas de juego del territorio, que un voluntario internacional donde necesitamos otros protocolos, por más experiencia que tenga y por más voluntad para la acción que tenga. Los protocolos son distintos, entonces la gestión del voluntariado es distinta. Yo creo enormemente en la posibilidad de inserción en contexto. En el caso de los voluntarios internacionales, lo he promovido a lo largo como de mi trayectoria en la gestión del voluntariado. Creo que funciona muy bien esa conexión intercultural, pero ciertamente requiere otras dinámicas de gestión. Igual, pues si tenemos, no es lo mismo tener un voluntario nacional que habla el mismo idioma a un voluntario internacional que viene, está aprendiendo el idioma, además de aprender las condiciones del contexto. En el caso del género también tiene que ver con esos intereses que hablábamos de la dimensión de impacto, pero entonces tenemos femenino, masculino. Acá tengo que anotar que hasta ahora en la literatura no hay estudios que planteen géneros no binarios o neutros, que también nos plantea un reto de inclusión también en las comprensiones actuales del mundo y las realidades de las personas con las que conectamos. El ciclo vital es que no es lo mismo gestionar jóvenes que tienen más energía y requieren más orientación que adultos mayores que tienen más experiencia, requieren menos orientación, pero tal vez tienen
otra energía, ni siquiera es menos energía, otra energía para desarrollar la acción voluntaria. Entonces también dependiendo del ciclo vital, nos va a requerir unas formas de gestionar los voluntarios y las voluntarias. Y el nivel socioeducativo tiene mucha incidencia en la manera como se establecen estas relaciones y no porque un nivel socioeducativo más alto pueda tener más impacto que uno menos. De hecho, hay organizaciones que tienen voluntariado de la misma base comunitaria y se entienden más compromisos por la disposición territorial local. Esto además implica que se vuelven como fenómenos híbridos del voluntariado, porque normalmente son voluntarios, voluntarias que hacen parte de los programas. Yo particularmente en mi investigación doctoral trabajé con una organización que acompaña a personas con discapacidad y las mamás y cuidadoras de las personas con discapacidad eran las voluntarias que tomaban las decisiones estratégicas y operaban la organización y eso genera otro tipo de vínculo. Entonces no es que uno sea mejor que el otro, es solo entender que el nivel socioeducativo de nuestros voluntarios y voluntarias requiere atención para poder focalizar la manera como la gestionamos. Y en el grupo de marco institucional es cuál es la estructura organizativa y las reglas de juego que hay para poder hacer la gestión, porque yo puedo tener un grupo de amigos, nos organizamos para hacer una chocolatada, en Colombia nombramos la chocolatada como para hacer chocolates, sándwiches, ir a repartir a las personas que están en situación de calle una noche. Eso es una acción voluntaria, pero eso no tiene ninguna otra estructura con unas reglas de juego más que los acuerdos que hagamos para ese momento. A eso lo vamos a llamar voluntariado autónomo o no organizado, que es válido, que tiene sentido, que uno lo ve detrás, tiene unas motivaciones altruistas o aspiracionales declaradas y está muy bien. Pero no es lo mismo que cuando participamos en una organización social que hace acompañamiento, proceso y que tiene unas implicaciones y que nuestros voluntarios y voluntarias se vuelven en la cara de representación institucional o si es un voluntariado universitario en estos movimientos juveniles dentro de las universidades, las implicaciones que pueden tener y la gestión o si es el voluntariado corporativo con las aproximaciones de experiencia, conocimiento y temporalidad que puede implicar la gestión del voluntariado corporativo. Entonces, no solo estamos hablando de organizaciones sociales, cuando hablamos de voluntariado, tenemos que considerar todos los marcos institucionales dentro de los cuales se puedan desarrollar las reglas de juego y eso pues nos va a dar una pista de cómo gestionarlo, pista de cómo gestionar esta diversidad, nos lleva a entender que hay motivaciones diferentes y que aumentar esa percepción de satisfacción de la motivación implica mayor permanencia y si hay mayor permanencia, pues hay mayor activación de las diferentes etapas. Esto en un ejercicio retrospectivo de lo que hemos venido conversando. Eh, el cuarto elemento para la gestión del voluntariado es como que las organizaciones en el marco institucional en el que se esté desarrollando esa diversidad de voluntarios y voluntarias necesitan un proceso específico de gestión y no existe como un gran plan en el que, digamos, todas las organizaciones, todos los marcos institucionales pueden gestionar el voluntariado de esta manera. Pero sí, en lo que he ido indagando y que terminó en esta sistematización de la gestión del voluntariado en la Fundación Huellas, hay unos elementos que son comunes, que deben responder a las particularidades de ese marco institucional, pero que vale la pena considerar cuando se está pensando cuál es el plan o el programa de gestión de voluntariado dentro de cada una de las organizaciones o el marco institucional que la cobije. Por un lado, es que es clave como componente que conversen los perfiles de los voluntarios y las voluntarias con las necesidades y tiempos de la organización. Porque si mi voluntario está muy interesado en la construcción de vivienda y yo trabajo con niños y niñas, ese voluntario no va a permanecer y es un desgaste para él y es un desgaste para la organización. Si tengo claro cuáles son los intereses, entonces puedo establecer como los límites en el reclutamiento, la inducción, la selección y la inducción. Y al mismo tiempo podría incluso establecer conversaciones con otras organizaciones que hacen la gestión voluntaria y hacer
referenciar a esos voluntarios que pueden conversar mejor con los perfiles. Pero esto es clave para que las mismas organizaciones en sí no se desgasten en la gestión. Esa conversación entre perfiles, cómo sincroniza el perfil, qué modalidades de voluntariado vamos a usar con esos perfiles que quedan seleccionados. Lo otro es que los voluntarios y las voluntarias se convierten en un referente cultural en los contextos y en los territorios donde se desarrolla la acción voluntaria y eso requiere un reconocimiento de cómo se va sembrando en el tiempo y las implicaciones que eso tiene en el mediano y el largo plazo. Sobre todo porque en el sector social somos muy dados a hacer, poco evaluar, poco medir el impacto, pero el referente cultural de la fuerza del voluntariado es clave porque sí tiene implicaciones en la transformación de las realidades de esas situaciones socialmente problemáticas que se atienden. Y este componente como que no se puede ignorar dentro de la gestión del voluntariado. Em, lo otro que es clave en la gestión de voluntariado es poder establecer los límites que hay en la relación con los voluntarios y las voluntarias. Y para esto es como considerar que hay que tener un blindaje jurídico que converse con la construcción emocional del voluntario, del voluntaria en esa acción que están desarrollando. Porque puede ocurrir que como que se cruce la barrera entre la acción voluntaria y la relación laboral y esto es muy delicado. Entonces, el blindaje jurídico establece unos límites tanto para la organización como para los voluntarios y las voluntarias. Y además, cuando tenemos estos escenarios híbridos de voluntariado, que no es solo que sean participantes y a su vez voluntarios, sino, por ejemplo, cuando son trabajadores, empleados o colaboradores de la organización y al mismo tiempo están desarrollando su acción voluntaria, es muy clave poder establecer ese límite, particularmente en el proceso de gestión de voluntariado de la organización de la Fundación Huellas. Entonces se tiene un convenio pues que se construyó con asesoría jurídica, donde se firma cada año el deseo de participación voluntaria y los voluntarios y las voluntarias, esto es hermoso, escriben cada año una carta de deseo en la que indican por qué quieren ser voluntarios, qué pueden aportar a la organización y que sienten que la organización les aporta en su acción voluntaria. Y digo que es bellísimo porque cuando estaba estudiando muchas cartas de muchos años, una voluntaria decía, es que mi ser voluntaria me ayuda a ser mejor hija, mejor hermana, mejor persona, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos ahorita de las motivaciones intrínsecas no altruistas, pero que da cuenta de la implicación en la transformación de las personas que tienen la acción voluntaria, así como su acción voluntaria aportan la transformación en los territorios. Y lo otro que es clave que consideremos cuando estemos gestionando el voluntariado es el aporte que hace la gestión voluntaria a las organizaciones sociales. Acá cuantificar cuánto implica, cuantificar la implicación de esa acción voluntaria es clave. En Latinoamérica no somos tan juiciosas cuantificando, pero hay países como pues en Norteamérica son muy juiciosos, en Australia, en Alemania, la cuantificación de la acción voluntaria es muy relevante porque, miren, cuando hicimos este ejercicio con la Fundación Huellas, nos dimos cuenta que la acción voluntaria implicaba el 50% del presupuesto de la organización. Entonces, la gestión de recursos equivalía al 50% y eso es mucho y lo que hace es darnos pista de cómo la acción voluntaria lleva a las organizaciones estratégicamente en el tiempo y la sostenibilidad de las grandes preocupaciones que tenemos en el sector social con nuestras organizaciones. Entonces, acá cuantificar la acción voluntaria, entender cuál es el aporte que hacen, puede dar mucho peso a la hora de argumentar por qué hacemos la gestión de esta manera, en estas condiciones, con estos actores y demás. Y todos esos cuatro componentes del proceso de gestión deben estar soportados en dos principios. El primero es el de autorrealización, porque esto tiene que ver con las motivaciones de nuestros voluntarios y voluntarias. La autorrealización es la sensación que tengo como voluntario o voluntaria de que lo que estoy haciendo es importante
realmente contribuyo, pero es mi percepción. Y sobre la balanza, al otro lado se pone el reconocimiento institucional como principio, ya que es la organización en esa gestión para la retención, para promover la percepción de satisfacción, la que hace explícito que eso que el voluntario o la voluntaria está haciendo realmente tiene implicación, relevancia, contribuye al propósito misional de la organización. Estas dos cosas sobre la balanza hacen toda la diferencia para la percepción de satisfacción y la intención de permanencia cuando hablamos de las motivaciones de los voluntarios y las voluntarias. Acá puedes darles detalle que si quieren explorar ya hay un artículo publicado sobre la gestión de voluntariado eh, con estos cuatro componentes y estos dos principios. Y finalmente, contarles que en la investigación doctoral encontré que hay por lo menos tres prácticas con las que los voluntarios, cuando se sienten muy felices en nuestras organizaciones, eh, contribuyen a el cumplimiento del propósito organizacional desde el nivel estratégico de las organizaciones. Y ya lo mencionaba hace unos minutos, pues la sostenibilidad de la organización nos ocupa de manera constante en la gestión general de las organizaciones. Pues nuestros voluntarios y las voluntarias aportan a que eso ocurra, a que nuestras organizaciones permanezcan en el tiempo. Entonces encontré por lo menos tres, no son las únicas, pero encontré que los voluntarios y las voluntarias gestionan recursos y esto como práctica entonces implica que generan ideas, que identifican donantes, que implementan las ideas eh, y que normalmente tenemos voluntarios y voluntarias que hacen bricolage, que hacen de todito. Entonces, no solo están en escena con los niños y las niñas, es que también están pensando opciones para las organizaciones y que esto nos ocurra da cuenta del nivel de compromiso, con penetración que tienen nuestros voluntarios en la organización. La segunda práctica es la de compartir la experiencia y acá se orienta a compartir la experiencia con los grupos poblacionales a los que se dirige la misión de la organización. Entonces acompañan a los niños y a las niñas, a las mujeres, a los adultos mayores y demás. Pero también ese compartir de la experiencia tiene que ver con cómo interactúan con otros voluntarios y voluntarias para mejorar y cualificar la acción voluntaria dentro de la organización. Y en ese compartir de experiencias, entonces construyen confianza y se enriquece de manera bidireccional el conocimiento. Y la tercera práctica es la de guiar a otros. Hay cantidades de voluntarios en niveles de dirección y coordinación de las organizaciones. Coordinan proyectos, programas, células, procesos, lideran actividades, pero también son directivos de las organizaciones o están en las juntas, pues son directores ejecutivos o están en las juntas directivas de las organizaciones y eso hace que en ese guiar a otro además orienten, proyecten la organización y desarrollen a nuevos voluntarios y voluntarias para que puedan contribuir a esas decisiones estratégicas que llevan sosteniblemente en el tiempo a la organización. Y bueno, estos son los elementos que he venido encontrando a lo largo de la vida, desde la experiencia y luego en los últimos años estudiándolo ya de manera dedicada, como desde el método científico, pero sí, ya estudiándolo más a nivel académico para la gestión del voluntariado. Muchas gracias, Lenis. ¿Me escuchas bien? Sí. Te escucho muy bien. Bueno, porque he tenido yo algún problema con mi video. Yo quería aprovechar la conferencia y tu experiencia para hacerte una pregunta. ¿Qué recomendaciones harías vos para los casos donde se producen ciertas tensiones entre los voluntarios y voluntarias y el personal rentado? Es decir, a veces sucede en las organizaciones que yo conozco, se producen tensiones. ¿Y qué recomendaciones harías vos desde tu experiencia para resolver esas tensiones? Eh,
como que he encontrado. Uno es, si hay tensiones, es porque no se ha dimensionado realmente el papel y la contribución que pueden hacer los voluntarios en la organización o en el contexto organizacional en el que se encuentran. Entonces, puede pasar que quienes son los colaboradores contratados sienten que tienen que hacer una gestión adicional por acompañar a los voluntarios y no son tan relevantes, o los voluntarios sienten que están sobrecargados respecto a los colaboradores que tienen contratación compensada. Eso. Entonces, ahí el principal reto es poder dimensionar cuál es el valor de la acción voluntaria, el nivel de implicación y relevancia que tienen esos voluntarios y voluntarias y poder como aterrizar la expectativa, cuál es el alcance de los voluntarios y las voluntarias, qué tipo de tareas requieren la acción voluntaria y qué tipo de tareas son exclusivas de la contratación. Poder diferenciar eso es Perfecto. clave, pero también en esta lógica de los principios de reconocimiento institucional y sentimiento de autorrealización, eh, es clave que se pueda establecer cómo es la conversación. Entonces, es relevante que estés acá por estas condiciones, pero también es importante saber el que siente al respecto. Cuando ocurren las tensiones, cuando no hay canales de comunicación muy asertivos. Entonces la Ujú. gente empieza a cargarse, los colaboradores porque han tenido que hacer una inducción y eso los ha sacado de su tarea, pero no tienen con quién conversar esa sensación, y los voluntarios porque se sienten sobrecargados, subvalorados o demás, y no Ajá, sienten que puedan conversar como esas percepciones, esa sensación o esas incomodidades que se van acumulando. Y en la medida en que se van acumulando, generan tensión. Entonces, canales efectivos. Una organización que tenga acción voluntaria va a requerir sí o sí que una persona se haga cargo de la gestión del voluntariado. Esto es claro, clave porque tener con quién interactuar, con quién conversar, con quién plantear lo que funciona bien y lo que no funciona bien va a permitir como encauzar el proceso de manera oportuna. Las organizaciones que de manera muy orgánica, porque ocurre, y hay unas de hecho en las que ocurre muy bien, pero las organizaciones que de manera orgánica hacen la gestión del voluntariado, pero no hay una persona que lidere el proceso, hay momentos donde las fracturas se vuelven irreconciliables y es básicamente porque ajá, no tienen con quién interactuar. claro. Bueno, está claro, muchísimas gracias. Era una pregunta que yo tenía guardado para hacerte, porque he visto, sí, y me gusta mucho la explicación que has dado. Y bueno, y también te agradecemos enormemente esta conferencia que va a estar entre las conferencias seleccionadas que tenemos de colegas, de profesionales en el sitio del observatorio. Y una vez que esté colocada la conferencia, te vamos a avisar porque además lo vamos a difundir. Así que te agradezco muchísimo y ya te liberamos. Hasta la próxima, Lenis. No, un Muchas gusto poder gracias. compartir. Qué Muchas bueno. gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao.